Comencemos el día con Dios. Estás en Comenzando con Dios, un nuevo podcast de reflexión y oración con el pastor Ender Tiapa por Radio en Oración. ¿Cómo ser salvo? Las respuestas que nos va a dar Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. En su libro La ciudad de Dios, el teólogo San Agustín cuenta la historia de una mujer llamada Justa, que vivía en la ciudad de Cartago en el siglo III después de Cristo. Justa era una prostituta que había sido criada en la religión pagana, pero un día escuchó la predicación de un cristiano y se convirtió a la fe cristiana. Justa sabía que su vida anterior la había alejado de Dios y que necesitaba hacer una confesión pública de su fe para ser aceptada en la comunidad cristiana. Así, en una reunión de la iglesia, Justa se levantó y confesó públicamente su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. A partir de ese momento, Justa se convirtió en una miembro activa de la comunidad cristiana y dedicó su vida a ayudar a los necesitados y a compartir su fe con otros. El libro de Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, considerada una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. En ella, Pablo discute temas fundamentales de la fe cristiana, como la salvación, la justificación por la fe y la vida en Cristo, entre otros. El libro Romanos es una exposición teológica profunda sobre la fe cristiana y su relevancia para la vida de los creyentes. El capítulo 10, donde nos encontramos del libro de Romanos, sigue exponiendo el tema de la justificación por la fe y la salvación a través de Jesucristo. Aquí Pablo enfatiza la importancia de la fe y la confesión de Jesús como Señor en el proceso de salvación. Destaca que la salvación está al alcance de todos, tanto para los judíos como para los gentiles, o sea, nosotros, y que la fe es el medio por la cual las personas se acercan a Dios y reciben su salvación. Además, la predicación del Evangelio y la confesión de fe son esenciales para que las personas escuchen el mensaje de salvación y tengan la profundidad de responder y creer en Jesús. En Romanos capítulo 10, versículo 9, se nos permite analizar en detalle el versículo y comprender su significado en su contexto original. Miremos. Aquí dice que si confiesas, ¿sabes? La palabra que usaron aquí es la palabra griego homologueo, que significa confesar y reconocer. Esto implica hacer una declaración pública y afirmativa de fe de Jesús como Señor, que con tu boca, la palabra griega es toma, esta se refiere a una simbología de expresión verbal y la manifestación externa de la fe, que si crees en Jesús, Yeshua, el Dios que salva, en el Señor, Kyrios, el Señor, el dueño, se refiere a Jesús como el Señor supremo y soberano de todas las cosas. Usa la palabra que si crees, del griego pisteue, que significa confiar. Implica una fe genuina y personal en el corazón, no meramente una creencia intelectual, sino una entrega completa y confiada a Jesús como Señor. Que si confiesas y crees en tu corazón, dice el texto, del griego cardia, que se refiere al núcleo más íntimo de una persona, incluyendo los pensamientos, deseos y emociones. Es el centro de la fe y la confianza en Jesús. De que Dios lo levantó de entre los muertos. Aquí Pablo se refiere a la resurrección de Jesús como un acto poderoso. Cuando una persona confiesa y cree esto, confiesa de que Jesús es Dios, su divinidad y su victoria sobre la muerte, que será salvo, del griego soso, que significa rescatado, implica ser libre del pecado y sus consecuencias eternas, y ser reconciliado con Dios. El teólogo Donald G. escribió lo siguiente sobre el versículo que estamos hablando. El teólogo Donald G. fue un teólogo líder y teólogo británico, nació en Londres y se convirtió al cristianismo a la edad de 18 años.
Por cierto, en una campaña de los hermanos Moody's y Sangue, él decía en uno de sus libros que la verdadera confesión de Jesucristo como Señor solo puede venir de un corazón que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Y la verdadera fe en la resurrección de Cristo solo puede ser sostenida por aquellos que han experimentado el poder de la vida resucitada en sí mismo. Por lo tanto, la salvación no es un acto de fe intelectual, sino una experiencia viva y transformadora del poder de Dios en nuestras vidas. Romanos 10:13 también dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La pregunta de hoy sería, ¿estaremos dispuestos a declarar públicamente mi fe en Jesús como Señor y Salvador de vida? ¿Qué impide hacerlo? Vaya, anúncielo. Dígale a toda su familia en las redes que Cristo es su Señor. Recuerda no salir de casa sin antes orar y aceptarlo como su Salvador. Desde Radio Oración, Pastor Ender Santiago.